pregunten a ustedes o en el examen les aparezca cuál es la naturaleza del derecho colectivo de trabajo, es la colectividad, porque su aplicación no se encuentra limitada únicamente a los trabajadores sindicalizados, sino a todos aquellos sujetos que forman parte de la empresa. Esa es la naturaleza, jóvenes. Entonces aquí es de cambiar un poquito el chip, porque ustedes vienen de recibir derecho individual de trabajo y ustedes saben que todo empieza con ese artículo 18 en donde habla del contrato individual de trabajo y todo es en cuanto a los derechos individuales, al derecho individual de trabajo. Ahorita estamos cambiando el chip, vamos al derecho colectivo de trabajo. Por lo tanto, su naturaleza es entonces la colectividad. Porque en este caso, si se consigue un beneficio, se consigue de manera grupal y para todos. Entonces, por eso su naturaleza es la colectividad. Eso acabo de mencionar, compañero Oscar. Muy amable, gracias. Lick, perdone. ¿Sí? Buenas noches, gusto Buenas saludarle. noches. Con una consulta, ¿esto aplica para personas que trabajan contratadas por terceros o propiamente para la empresa en sí? Exacto, muy buena pregunta, Roberto. Fíjense, compañeros, que como ustedes se pueden dar cuenta, todo, si ustedes captaron, por eso es bueno estar al tanto de todo, de todas las clases. A veces en la introducción de un curso es importante porque ahí se dan los tips en el desarrollo de todo el curso. Y al inicio se mencionaba que estamos en constante evolución, el ser humano, en constante evolución, en constante cambio. Y entonces, muy interesante lo que pregunta Roberto. ¿Por qué razón? Porque ya hace varios años en Guatemala se está ya aplicando esa forma de contratación laboral. Y está surgiendo, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa. Bueno, hablemos de Walmart. Exactamente, Juan Francisco, así es, outsourcing. Entonces, ¿qué pasa voy a poner de ejemplo Walmart, ¿verdad? Usted le hace promoción a Walmart. Bueno, ¿qué pasa con Walmart, compañeros? Hace unos años, Walmart, no, hablemos, esta ya es una empresa a nivel internacional. Hablemos de País, cuando antes era País, que era puramente guatemalteca, para quedarnos únicamente en el país. Resulta que País tenía, miremosla como una empresa, pero para que pudiera funcionar País necesitaba empleados de limpieza, necesitaba empleados de seguridad, necesitaba electricistas, necesitaba ingenieros, necesitaba, y por enumerar una serie de actividades, imagínense ustedes, actividades laborales distintas en cada empresa. Es por eso que ustedes se han escuchado que en lo que hemos venido desarrollando hemos dicho sindicatos, que en una misma empresa pueden haber varios sindicatos de trabajadores, porque los trabajadores que hacen la limpieza pueden hacer un sindicato, los trabajadores que prestan la seguridad pueden hacer otro sindicato, por eso pueden haber varios sindicatos dentro de una empresa. Bueno, pero volviendo al tema planteado por Roberto, resulta que vean pues cómo es la inteligencia y cómo se va perfeccionando el empresario, cómo va realizando estrategias, tanto para una mejor prestación del servicio de ellos, como también tratar de liberarse de ciertas responsabilidades. Entonces, ¿qué sucedía, compañeros? Volviendo País, tenía toda esta gama de trabajadores, por lo tanto, pues él tenía un jefe de mantenimiento, un jefe de seguridad, un jefe de limpieza, un jefe de electricidad, un jefe de computación, y así estaban los equipos de trabajo. Bueno, pero con el desarrollo y con el paso del tiempo empezaron ellos a implementar estrategias de competitividad, le llaman, pero de alguna manera es una forma de liberarse de ciertas obligaciones. Y aquí aparecen las tercerías, ¿ya? Y también el compañero que acaba de escribir, los contratos, es un contrato mercantil outsourcing. Los outsourcing, ¿qué pasa entonces, compañeros? Viene un país, se da cuenta
Y entonces, en vez de seguir ellos teniendo en su lista, en su nómina de trabajadores, a los empleados de seguridad, se da cuenta y dice que le conviene mejor contratar a otra empresa. Entonces viene País y contrata a otra empresa para que le preste el servicio de seguridad. De igual forma, contrata a otra empresa para que le preste el servicio de limpieza. Contrata a otra empresa para que le dé el servicio de mantenimiento, de electricidad, de computación, de todas las necesidades que como empresa necesita. Y de esa manera, entonces antes, por ejemplo, un trabajador de seguridad en País, a la hora de ser despedido, ¿qué hacía él? Planteaba su demanda en contra de País. Tiene su nombre por ahí a la empresa que realmente, el nombre de la empresa a quien se demandaba. Entonces, venía el trabajador de seguridad y planteaba su demanda en contra de País. Venía la trabajadora de limpieza y planteaba su demanda en contra de País. El de seguridad planteaba la demanda en contra de País. ¿Qué pasó con estos cambios que empezaron a darse? Viene País y la mayoría de empresas y empezó a contratar. Correcto, Juan Francisco. Fragua, la Fragua, zona 9, ahí estaban las oficinas de recursos humanos de País. Entonces, vienen y empiezan a contratar a otras empresas. Podría decir como no podemos decir la subcontratación, sino que ellos como tales contratan a otra empresa. Entonces, esa empresa presta el servicio a País. ¿Qué pasa si despiden entonces ahora a una persona de seguridad? A un trabajador de seguridad no va a demandar a País, va a demandar a la empresa que lo contrató, a la empresa de seguridad. Va a venir la persona que prestaba el servicio de limpieza en País y si quieren hablemos de Walmart porque así funciona también. Walmart como Walmart en Guatemala, esta empresa sigue siendo, peor ahora con esta es una transnacional, hacen lo mismo. Entonces, viene el trabajador de limpieza y fue despedido, no va a demandar a Walmart, va a demandar a la empresa que lo contrató como trabajador de limpieza. Y de esa manera, compañeros, es como se van separando las actividades laborales. Entonces, vino a Walmart, País, todo lo que quieran, vienen y se liberan de esa responsabilidad. Ellos ya no son demandados por haber despedido a trabajadores por esta situación. Entonces ellos ya únicamente están con puramente las personas que prestan el servicio directo de atender al cliente, tanto en caja como los que están en producto y todo. Y no tardarán o ya están, ustedes tal vez me apoyan en eso, puede ser que exista una empresa que aporta. Correcto, quien aporta esa mano de trabajo puede hacer que exista otra empresa para que haga ese trabajo. Entonces, a la hora de demandar, ya no van a demandar a Walmart, ya no van a demandar a País. ¿Qué está sucediendo ahora, compañeros? Y sobre todo con la pandemia, esto ya se daba en otros países, pero en Guatemala, con la pandemia se multiplicó el servicio que realizan las personas en moto. ¿Qué hacen ustedes para pedir comida, por ejemplo? Ya hay aplicaciones y ustedes llaman a una empresa. ¿Y qué hace la empresa? Vean, pues aquí hay otra tercerización, como lo dice el compañero. Hablemos de Campero, le estamos haciendo publicidad. Bueno, eso ya lo conocen ustedes, ellos no necesitan que les hagamos publicidad. Entonces, viene McDonald's. Usted llama, hay aplicaciones, usted llama a una aplicación y no le está llamando a McDonald's, le está llamando a una aplicación que tiene el servicio de motos y usted pide lo que quiera, producto de McDonald's. Y vienen estos y ya contactan a McDonald's, consiguen el producto y se lo van a dejar a su casa. Pero hay otra tercera empresa dentro de el servicio prestado por McDonald's, porque ellos trabajan de esa manera. Aparte que ellos tienen motos, imagínense, tenían motoristas también para el servicio a domicilio.
directos que eran empleados de ellos. Ahora también ya están desplazando a estas personas y entonces ya son otras empresas las que celebran el contrato con McDonald's y viene la empresa y tiene su equipo de motoristas. Ahora bien, lo que preguntaba Roberto, creo que me estoy saliendo un poco del tema, pero también esto que estamos, es que como es derecho colectivo, sí es interesante. Su pregunta fue muy buena. Y resulta entonces que el motorista a la hora de ser despedido va a tener que demandar a la empresa que lo contrató a él, no a McDonald's. No a McDonald's. Entonces, dentro de ellos, si quieren hacer un sindicato, tiene que ser dentro de esa empresa. No pueden involucrar a McDonald's, como también el servicio a domicilio que realiza Walmart. Si ellos ya tienen una tercera empresa que les les presta este servicio, es a esa empresa. Entonces, espero que hagan los demás compañeros que hayan captado esto. Volvemos a Walmart. El de seguridad de Walmart ya no va que fue despedido, no va a ir a plantear una demanda por despido injustificado en contra de Walmart. Va a tener que irse en contra de Golán, en contra de seguridad israelí o seguridad no sé qué. Hay varias empresas. Sobre ellos se tiene que ir. De esta manera, entonces, estas empresas grandes se liberan de las responsabilidades laborales. Fíjense, compañeros, y entonces a la hora de que, por ejemplo, Walmart la empresa de seguridad quieran hacer sindicatos, lo pueden hacer los trabajadores, pero como trabajadores de la empresa de seguridad, no de Walmart. Pero algo más, me salió un poquito del tema. ¿Cuál era en sí su pregunta, Roberto? Por el tema es que es bien interesante. Era con el tema de poder crear sindicatos, pero creo que ahí tocó el punto. Sí, ¿verdad? Ahora, sí. Ahora con otra cuestión, fíjese que con respecto a lo que usted hablaba de Campero y el tema de McDonald's con los repartidores, no sé, yo he tenido la oportunidad de poder laborar para una de estas empresas y lo que usted dice es cierto, pues que ahora están contratando a otras personas para que puedan hacer el servicio de motorista. Y como que la duda que surge es que, por ejemplo, a los trabajadores internos les pagan el salario mínimo, digamos, y a estas personas que contratan, pues esta empresa les cobra el doble de lo que ellos pagan. ¿Por qué razón se dará este tipo de contradicción? Perdón. Ajá, sí, lo que pasa, como ustedes saben, de que aquí todo es una intención. La empresa, pues su intención es lucrar, ¿verdad? Y obtener ganancias. Entonces, las empresas hablamos de motoristas, también, por supuesto, la intención es tener ganancias. Por lo tanto, entonces le cobran a la empresa, por supuesto, que el doble, y al trabajador, pues le van a pagar su salario mínimo. Otra cuestión bien interesante con este tema, compañeros, es que como nosotros estamos acostumbrados, tal vez no todos, pero la gran mayoría, a que tiene un trabajo de 8 horas y va a ganar el salario mínimo, todas sus prestaciones de ley. Pero se está poniendo de moda ahora que ya van a ganar, y el Código de Trabajo maneja algunas cuestiones, habla la forma de trabajo a destajo, por horas, indefinido, y estas empresas de motoristas, sí, que tienen equipo de motorizada para prestar el servicio a otra, como tercerías, es otra forma de pago la que realizan. Sí, Juan Francisco. Sí, Lick, solo para comentar que, digamos, dentro de las herramientas administrativas modernas que las empresas han utilizado o a las que han recurrido para reducir costos o reducir la carga laboral, que es la más fuerte que puede tener cualquier empresa, se utiliza la herramienta administrativa que es la joint venture, los riesgos compartidos, y esta de outsourcing o tercerización. Y esto lo hacen ellos con el propósito de economizarse, digamos, el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, el manejar una cartera de empleados, y esa responsabilidad la delegan en otra empresa. Como decía el compañero, es cierto, ellos, obviamente, la otra empresa es con fines lucrativos, y no cabe duda de que ellos cobran por cada trabajador una cantidad superior de pronto al salario mínimo, con la diferencia de que la empresa a la que se le presta el servicio a través del tercero
ya no corre con la carga del pasivo laboral ni de ninguna otra prestación, sino que es la empresa que los contrató a ellos. Y lo que usted mencionaba del destajo está de moda ahora, más con el acuerdo o decreto que surgió durante la pandemia de que se podía hacer el contrato temporal, pero yo siento que ahí están violando también los derechos colectivos que usted mencionaba, porque tanto ese contrato temporal como el trabajo a destajo tiene sus limitantes que por desconocimiento muchas veces del trabajador no asiste a la prerrogativa de sus derechos. Exactamente, compañero, así es. Correcto, compañeros. Así es, y gracias por el apoyo. Lo que surgió con esto es esa, como lo dijo, gracias Juan lo explicó de una forma más detallada, es esa liberación del empresario de evitarse el pago de todas esas prestaciones, o como normalmente se llama el pasivo laboral que dice Juan Francisco. Entonces, compañeros, así es como suceden las cuestiones y vieran aquí, aparte de vedar el derecho colectivo de trabajo, hay otra cuestión. Hay muchas empresas que no están registradas y como todo se trabaja digital, estaba viendo que hay personas solo que quiere trabajar con motos, se mete descarga una aplicación, lo registran y de ahí a solo él se conecta y empieza a trabajar. Entonces, imagine, bien interesante, compañía, es novedoso, ¿verdad? Se conecta, bueno, él ya está registrado en la aplicación y pasaron las 8, 9, viene, se le ocurre que él a las 11 del día se conecta. Al conectarse, entonces empieza ya a caerle servicios del área por donde esa persona está ubicada, que todo es también de forma satelital el control, y entonces ahí empieza él a trabajar. Conforme él va prestando el servicio, cuántos productos distribuyó, así es como él va ganando. Bien interesante, compañeros. Entonces, el derecho laboral se está poniendo interesante. Hay que profundizar, hay que actualizarnos, compañeros, porque todo está en constante cambio y ahorita hubo un cambio así rotundo en cuanto a los derechos laborales, a las formas de laborar. Para los que no han comprendido un poco, compañeros, porque como les digo, en la viña del Señor tenemos de todo. Entonces hay personas que no han tenido esa oportunidad, tanto de ser empresario, tener sus 2 trabajadores, 5 trabajadores, como de ser trabajador. Entonces ahí es cuando se cuesta captar un poco. Ahora las demás personas que trabajamos para una empresa o que tenemos una empresa, pues entonces ya conocemos parte de cómo funciona el derecho laboral en general. El ejemplo contrario, compañeros, es, hablemos del organismo judicial. El órgano, no me dejarán mentir, no sé si hay alguien que trabaja de seguridad para el organismo judicial aquí, es un gusto tenerlo. También he tenido varios compañeros que de hecho nos miramos casi todos los días en tribunales, futuros abogados. Fíjense que hay en un tribunal de instancia penal de alguno de los pueblos aledaños a Guatemala, hay una persona que lo admiro al señor, seguridad del organismo judicial. Se jubila y empezó a seguir trabajando ahí, pero logró conseguir una supasantía, estudiante de Derecho, y empezó a trabajar y ahorita creo que es oficial en el juzgado. Entonces él ya se sabía todo eso por estar todos los días escuchando audiencias, pero imagínense ahora, estoy hablando, tiene 50 y algo de años y se involucró, está ya dentro del organismo judicial, creo, bueno, ha sido parte del organismo judicial, pero de seguridad, ahora es oficial ya de un juzgado. Entonces el señorón lo admiro, siempre se lo digo que cada vez que lo saludo, porque primero lo miraba en una garita prestando, o en la entrada de los tribunales, prestando seguridad, que tampoco no es nada malo, pues todo trabajo ustedes saben que es decente, es decoroso, pero también es de admirar a las personas que se superan, a eso me quiero referir. No es nada malo porque muchos se quedan ahí. Entonces quiero comentarles, los servidores, los que prestan seguridad al organismo judicial, pertenecen, como lo dijo muy atinadamente Juan Francisco, al pasivo laboral del organismo judicial. Ellos son empleados puramente del organismo judicial y están por el 011.
ellos gozan de todas las prestaciones laborales como empleados públicos. Gozan de jubilación, gozan de todas las prestaciones que el Estado le otorga a sus trabajadores. Y tanto como en el organismo judicial, que también tienen pactos colectivos en donde sus mejoras laborales han superado las expectativas. Entonces ellos gozan de muy buen salario siendo empleados de seguridad del organismo judicial. Entonces, pero eso lo soporta el organismo judicial como tal, aparte de no solo le tiene que pagar a al servicio administrativo, dentro del equipo de trabajo le pagan tienen que pagarle a jueces. Pues ustedes cuando escuchan organismo judicial, bueno, sí, hay algunos que son oficiales, creo yo aquí, del organismo judicial. Entonces, cuando escuchamos organismo judicial, inmediatamente nos imaginamos jueces, magistrados, oficiales de juzgado, secretarios, comisarios del juzgado. Eso se nos viene a la mente, pero lo primero es juez y secretario, ¿verdad, compañeros? Pero también hay oficiales que son los que apoyan ahí a la ejecución del trabajo dentro de una judicatura. Correcto, Marvin, gracias. Notificadores, sí, se me escapan, hay algunos, estoy dando ejemplos, pero gracias, notificadores, así es, son parte del organismo judicial, integran el organismo judicial. Y también las personas que hacen limpieza son parte del organismo judicial. Los ascensoristas, ustedes van a la torre de tribunales de zona 1, que estamos hablando que de niveles que prestan servicio los ascensores, es hasta el nivel 14 o 15, si no estoy mal. Hay más niveles, pero a los demás hay por las gradas. Bueno, pero vean ustedes qué bonito. Ahí hay varias personas que su trabajo es ser ascensorista y estar sentado todo el día ahí. El plano será cansado también, pero estar subiendo y bajando. Dijo una película por ahí de un actor mexicano, entonces subiendo y bajando sentado y subiendo a las personas prestando el servicio de ascensorista. Y esa persona también gana un buen salario por estar haciendo ese trabajo, con todas sus prestaciones. Bueno, entonces, pero volviendo al equipo de seguridad del organismo judicial, entonces el organismo judicial tiene que contratar a un jefe de seguridad que por lo regular son exmilitares, que tienen experiencia en el ramo y de ahí todas las personas que trabajan. Pero lo que quiero decir es que son compañeros empleados del organismo judicial. Entonces, a la hora que haya un despido injustificado de una persona que presta seguridad en el organismo judicial, va a demandar. ¿A quién va a demandar, compañeros? Solo no me vaya a contestar Juan Francisco y Roberto, por favor. Y ahí todos los demás. ¿A quién va a demandar el ex trabajador de seguridad del organismo judicial? Porque lo despidieron. A la empresa que lo contrata, Lic. Ajá. A la empresa que lo contrata. Bueno, vean pues, compañeros. Sí, lo que pasa es, creo que tal vez, no sé si no me di a entender o vean pues, sencillo. Al inicio estábamos hablando de la iniciativa privada, de las empresas privadas y en las empresas, pero sí, lo que usted dijo está muy bien dicho, a la empresa que lo contrata, perfecto. Pero ahorita yo empecé a hablar del organismo judicial y yo dije que el organismo judicial tiene sus propios trabajadores de seguridad. El organismo judicial no contrata a una empresa tercera para prestar el servicio de seguridad. Pero sí tiene usted razón, porque si a la empresa que lo contrató, en este caso no sería la empresa, es la entidad, porque es el organismo judicial. Entonces, ojo, compañeros, aquí, pero qué bueno su comentario. Oscar, ¿por qué razón? Hablemos de iniciativa privada, tenga en mente que la mayoría de empresas, como Walmart, como los bancos, el sistema bancario guatemalteco, si ustedes ven, Oscar, le voy a preguntar algo. Cuando usted ve en los bancos, en el sistema bancario, le voy a hablar hablemos del Banco Industrial. ¿Usted ha visto que el de seguridad del Banco Industrial tiene un logo? ¿A qué empresa pertenece ese de seguridad del Banco Industrial, Oscar? ¿Usted se ha dado cuenta el logo que tiene en su uniforme el empleado de seguridad de un banco cualquiera? No solo del banco, cualquiera que usted se... Empresa del Líbano, Lic.
Ah, muy bien, el ébano. Entonces, ya se dio cuenta de, y para todos compañeros, entonces vienen el banco que sea, no le paga a los empleados de seguridad, porque no son sus empleados, como usted bien lo dijo, Oscar. Vino el banco que sea, contrató a la empresa al ébano. Entonces el de seguridad va a demandar al ébano. Muy bien, Oscar. Ahora pasemos, démosle vuelta a la página. Vámonos con el organismo judicial. El organismo judicial tiene sus propios, ellos son los que contratan a los empleados de seguridad del organismo judicial. Ellos sí no contratan a otra empresa. Entonces, por eso yo preguntaba que a quién demandaba un empleado de seguridad del organismo judicial a la hora de ser despedido. Es a la propia entidad, al organismo judicial, porque ellos no contratan. Si ustedes ven, ahora le voy a dejar de tarea a Oscar, si no tiene contacto ahí con los tribunales, cuando pase cerca de un tribunal, pero que sea solo por visita, ya sea cualquier juzgado, de familia, penal, incluso cuando va a sacar sus antecedentes penales, ahí va a haber uno de seguridad, ellos tienen uniforme azul. Entonces, cuando se le ve, también hay que mirarle su logo y su identificación. Y ahí dice organismo judicial, ¿ya? Porque pertenecen a la propia entidad. Aquí no hay una tercera empresa. Y cabal, como me acaba correcto lo que acaba de mencionar escribir el compañero, también el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su propia empresa de seguridad, tiene su propia empresa de limpieza, si no estoy mal todavía. Y entonces, compañeros, esas son las diferencias. Entonces, aquí paramos con esto por la consulta de Roberto, la inquietud de Roberto, y es que es interesante porque estamos en constante cambio, aprendizaje, adaptándonos a los cambios que vienen, compañeros, en el día a día, en las grandes empresas, y pues de plano nos tenemos que ir adaptando a eso, tanto los trabajadores, empleados y ustedes en este momento y su servidor también como profesional, que todos los días nos tenemos que estar actualizando de los cambios que hay en materia laboral. Entonces vamos a seguir avanzando, compañeros. Tenemos las principales instituciones del derecho colectivo de trabajo, escuchen eso, principales instituciones de derecho colectivo de trabajo. Las instituciones del derecho colectivo de trabajo son las normas y herramientas que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales, de las personas trabajadoras y patronos, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Como les he mencionado, de este documento se los voy a facilitar, no se preocupen. Entonces, compañeros, dentro de lo voy a repetir, las instituciones del derecho colectivo de trabajo. ¿Qué son esas instituciones de derecho colectivo de trabajo? Entonces dice que son instituciones, son las normas y esas herramientas que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de las personas trabajadoras y patronos, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Cuando dice posición frente al Estado, ¿por qué razón, compañeros? Porque en materia laboral, como es parte del derecho público y está involucrado el Estado, pregunta, ¿por qué el Estado se involucra en el derecho de trabajo? Perdón, estoy planteando mal la pregunta. La pregunta es esta. ¿El Estado de Guatemala interviene en el derecho laboral en Guatemala a través del organismo judicial o a través del Ministerio de Trabajo? ¿Qué dicen los compañeros? La pregunta es esa. ¿Sí, compañero o compañera? ¿Quién iba a hablar? A través del Ministerio de Trabajo, Lee.
A través del Ministerio de Trabajo. Muy bien, compañeros, así es. Ojo, miren, son cositas tan sencillas o mínimas aparentes, pero tienden a veces a confundirlo a uno. La pregunta, correcto, Juan Francisco, así es, la pregunta es esta. El derecho laboral es un derecho público. ¿Por qué es derecho público? Porque interviene el Estado. Entonces, la pregunta es aquí, ¿el Estado interviene en el derecho laboral guatemalteco a través del Ministerio de Trabajo o a través de los tribunales laborales? Y la mayoría, pues, ha acertado, es a través del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Los tribunales laborales es para todos, tanto para la iniciativa privada como para, si ustedes lo saben, si uno trabaja tanto en lo público como en lo privado, pues va a plantear su demanda ante el Tribunal Laboral, pero interviene el Ministerio de Trabajo en la defensa de los derechos del trabajador, aunque a la hora, ustedes saben, siempre, no sé si porque hemos estudiado en la universidad pública, en la Universidad del Pueblo, siempre se inclina, ya la ideología, podría decirse, o la mentalidad que se le enseña a uno es que el derecho de trabajo más es que todo para defender los derechos del trabajador. ¿Por qué razón? Porque el trabajador es el que está en desventaja. Pero si ustedes leen el Código de Trabajo como debe ser, se dan cuenta que el Código de Trabajo es un código que contiene normas que regulan las relaciones entre patrono-trabajador. Entonces, tiene derechos el patrono también como el trabajador. Por eso es que en una conciliación en el Ministerio de Trabajo interviene el Estado a través del Ministerio de Trabajo con sus, se me olvida el nombre de las personas que trabajan ahí, y ¿qué hacen ellos? Tratan de conciliar cuando hay alguna cuestión ahí para que lleguen a un punto medio. ¿Por qué? Porque también tienen derecho los trabajadores. Entonces, correcto, compañero, muy bien, felicitaciones. ¿Sí, Oscar? Una consulta. ¿El colaborador al ser despedido tiene derecho a indemnización o no? O sea, le pregunto esto por la situación que están pasando los colaboradores que fueron despedidos de la empresa Pepsi, que realmente llevan 5 de 10 años y ahí sí que solo con el salario que tienen quincenal o mensualmente, más no una indemnización. ¿Qué pasa con eso? Ok, muy bien, Oscar, buena pregunta. Vea, pues, sencillo. Hay que irse al artículo 18 le voy a responder esto porque sé que es derecho laboral, solo que, bueno, ya no vamos a pasar al derecho colectivo, pero la regla general es que hay que irnos al artículo 18 y en el artículo 18 establece cuándo existe una relación laboral. Si el nombre que le pongan colaborador, lo que quiera, como se le ocurra el nombre, pero si esa persona trabajó para esa empresa, las horas que establece el artículo 18, que son 8 horas, que recibe órdenes inmediatas de un jefe y las demás condiciones que están en el artículo 18, hay relación laboral y por lo tanto le tienen que pagar todas sus prestaciones. Es el artículo 18 el que manda todo, Oscar. Entonces, compañeros, así es como funciona. Entonces, al seguir con el derecho colectivo de trabajo, que ya dijimos que, que las instituciones del derecho colectivo de trabajo son esas herramientas que reglamentan esa formación y funciones de las asociaciones profesionales, pero también en Guatemala tenemos varias instituciones y vamos a ir a las más especiales, a las que más se aplican en Guatemala y de hecho algunas o la mayoría están fundamentadas en el Código de Trabajo. Y las principales instituciones del derecho colectivo de trabajo son contrato colectivo de trabajo, pacto colectivo de trabajo, reglamento interno de trabajo, los sindicatos y los conflictos colectivos de carácter económico. Voy a repetir, principales instituciones del derecho colectivo de trabajo. 1, contrato colectivo de trabajo. 2, pacto colectivo de trabajo. Reglamento interno de trabajo. Sindicatos. Y, por último, los conflictos colectivos de carácter económico. Esas son las principales instituciones del derecho colectivo de trabajo.
Y empezamos con el contrato colectivo. Por eso les digo, ahorita hay que cambiar de chip. Dejamos el artículo 18 que le acabo de mencionar a Oscar y nos pasamos a el contrato colectivo de trabajo. Dice que el contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos. Aquí el otro tips que les puedo dar para que vayan familiarizándose con esto es la pluralidad de trabajadores. Cuando dice es el contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno, pero no un trabajador, sino un sindicato. Entonces, el que se celebra, ese contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. La ley lo establece de esa manera, pero en la práctica, en la realidad, los patronos no se asocian a través de sindicatos, pero la ley lo establece. Entonces, hay que aprenderlo tal y como está en la ley. El contrato colectivo de trabajo es el que se celebra, repito, entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Y esto sí ya tiene fundamento, compañeros. Artículo 38 del Código Penal. Voy a repetir, el contrato, que es una institución, una de las principales instituciones del derecho colectivo de trabajo, es el contrato colectivo de trabajo. Y repito, es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicato de trabajadores se comprometen que bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Fundamento legal, artículo 38 del Código de Trabajo. Ese contrato colectivo de trabajo también, compañeros, puede llamarse convenio colectivo de trabajadores o convención colectiva de trabajadores. Características del contrato colectivo de trabajo. Una de las características, compañeros, es que el contrato colectivo de trabajo debe celebrarse por escrito, nunca de palabra. Escuchen eso, siempre por escrito. ¿Ya? Características del contrato colectivo de trabajo. La primera característica, también el contrato colectivo de trabajo puede llamarse convenio colectivo de trabajadores o convención colectiva de todos los trabajadores. Y una de sus características es que debe celebrarse siempre por escrito. Debe de formarse 3 ejemplares. Compañeros, pregunto, si el contrato colectivo de trabajo se celebró entre un sindicato y un patrono, ¿por qué la ley establece que deben de hacerse 3 ejemplares del contrato de trabajo, colectivo de trabajo? ¿Por qué creen ustedes? Licenciado, porque uno va al Ministerio de Trabajo, otro se queda el patrono y el otro el grupo de trabajadores. Correcto, Estefanía. Así es. Muy bien, así es, compañeros. Así es. Entonces, a la hora de celebrarse este contrato colectivo de trabajo, se hacen 3, primero por escrito, 3 ejemplares, cada quien se queda
cada una de las partes con su ejemplar, y el tercero pues se debe enviarlo. Y algo bien interesante, otra característica es que el patrono es el que está obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo un ejemplar. Vean eso, pues es el patrono el encargado, el obligado, no encargado, el obligado de hacerlo. Dentro de todo eso también, compañeros, hay otro término que no es parte de las instituciones, pero es importante, la negociación colectiva. ¿Y qué es la negociación colectiva? Es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuados, y constituye la base del mantenimiento de las buenas relaciones. La negociación colectiva. Bueno, en otras palabras, o en palabras más sencillas, la negociación colectiva, compañeros, son esos acercamientos que realizan los representantes de los sindicatos con los empleadores para ponerse de acuerdo en cuáles son sus peticiones de unos y de los otros. En este caso, empiezan los acercamientos que se reunieron hoy, no hubo acuerdo, pero lo analizan, al día siguiente empiezan a proponer sus inquietudes, su pliego de peticiones. Por supuesto que es el trabajador el que más va a pedir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera también viene el patrono, y cuando se da cuenta que es necesario, que si es para mejorar la empresa, entonces viene el patrono y empieza también a acceder a cierta parte del pliego de peticiones de los sindicatos, y él también le solicita a los representantes: está bien, voy a acceder a esto, pero yo necesito también que ustedes realicen tal situación. Así es, mi estimado compañero Juan Francisco. Entonces, esa es la negociación, compañeros. Es previo, eso sí, también es previo a realizar el contrato colectivo de trabajo. La negociación colectiva es previo a realizar un pacto, a realizar un contrato. Su nombre lo dice, y con el sentido común que todos tenemos aquí, eso es, compañeros, con palabras sencillas. Pero voy a volver a leer otra vez lo que dice la escritura. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleadores o empresarios y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir en salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas, y constituye la base del mantenimiento de las buenas relaciones. Eso es la negociación colectiva, previo a un contrato colectivo de trabajo, previo a un pacto. Y de ahí pasamos al pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Y esto qué es? Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajador deba prestar el servicio y las demás materias relativas a este. Esto está, compañeros, tiene fundamento también, está en el artículo 49. Vamos a ver si es cierto o estoy equivocado. Uno se puede equivocar, compañeros. Voy a corroborar, sí. Pacto colectivo y condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. ¿Ya? Compañeros, ahora me surge una duda, si no, háganse ustedes, ¿y para qué seguimos hablando de esto? Si es lo mismo, ¿qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo contrato colectivo de trabajo y pacto colectivo de condiciones de trabajo, o hay diferencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, compañeros? ¿El pacto colectivo de trabajo y el contrato colectivo de trabajo es lo mismo? Por ahí varios me dicen que hay diferencia. Otros dicen que no. O sea, Licenciado, compañero.
¿Será porque en el contrato colectivo de trabajo es de uno o varios sindicatos y en el pacto colectivo puede ser un individuo o un sindicato? Gracias, Catherine. Muy bien. Gracias, compañera. Qué bueno que las damas están participando. Eso es bueno. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo con lo que dice Catherine o no? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, dicen. ¿Pero por qué? ¿Qué dicen los compañeros? Ah, todos dicen que, la mayoría dice que hay diferencia, ¿verdad? Pero ¿cuál es? Ya Catherine manifestó por qué considera ella de que sí hay diferencia. ¿Qué dicen los demás compañeros? Licenciado, disculpe, sería porque el contrato se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y el pacto colectivo son de condiciones de trabajo. Ajá. Ya, por ahí va, por ahí va. Ajá. Gracias, José. ¿Ya vieron, compañeros? Así es esto. Hay que, no solo es de memorizar, aquí empecemos a, como los dije al inicio, de pensar y dar su opinión, compañeros. No. Gracias, Melvin. No tengamos pena a equivocarnos. Es la forma de aprender, compañeros. Si no aprendemos, si no nos equivocamos, no aprendemos. Eso así es, compañero. Entonces, eso es lo bonito del ser humano y todo. Tenemos esa libertad de accionar y todo, pero si usted quiere ir más allá, si usted quiere pasar, subir un escalón y mirar qué hay más arriba, tiene que equivocarse, tiene que caerse alguna vez. ¿Ya? Y eso es la experiencia, así de sencillo. Entonces usted ya logró ver en el otro escalón, no podía ver qué había en el otro nivel y de repente subió, pero para subir ahí tuvo que tener alguna experiencia. Por ejemplo, compañeros, yo estaba con un colega recién graduado, los dos, él con 6 meses de diferencia antes que yo, un tipo muy académico, lo admiro mucho, muy académico, se graduó con mención honorífica con los catedráticos más duros de la facultad, no sé si ustedes escucharon, creo que ahorita ya no, en la central, la licenciada Crista Juárez, una gran catedrática también. También tuve la oportunidad de recibir clases con ella, pero él sí se examinó privados con ella y a ella le huían todos los estudiantes cuando ella le salía en su terna de examen privados, suspendían examen. Se pueden imaginar ustedes, pero este personaje, el que hablo, se examinó con ella y ganó con mención honorífica, así, pilas, y me ayudó a mí a estudiar y a entender muchas cosas del derecho. Resulta que estando recién graduados, él con 6 meses de graduado antes que yo, recibe una llamada donde otro amigo le estaba trasladando un caso penal y resulta que le preguntaron si quería ir a una primera declaración. Él no había ido a una primera declaración y yo menos. En materia penal era por promoción y estímulo a la drogadicción. Entonces me pregunta, Byron, ¿querés ir vos te animás a ir a una primera declaración? Yo ya había estado en una y aparte había leído, pero no es lo mismo, ¿verdad? Ustedes que ya estar sentado en el timón. Y yo, un poco aventurero, no, yo dije que sí. Y entonces él no se animó y dejó que, yo dije que sí.
pero a él estaban proponiendo, él no se animó y me dice, y yo le digo, sí, vamos, y fuimos pues a la audiencia, por supuesto que yo ahí estaba hecho un manojo de nervios, y resulta que eran dos sindicados, uno estaba con abogado de la defensa pública penal y el otro con su servidor. Yo temblando y rogando a Dios que le dieran la palabra primero al abogado de la defensa pública penal para que yo escuchara pues realmente cómo había que hacerle. Y para mi mala suerte, o para la experiencia, creo que ahí fue donde empecé a formar carácter, resulta que viene el juez, en el orden que estaba en el informe policial, el primer sindicado era el mío. Entonces vino el juez y dijo, bueno, entonces abogado Byron Darío, tiene la palabra, por favor, después de haber escuchado la imputación del Ministerio Público. Y pues yo hice mi argumento, realicé mi argumentación como debía ser. Pero fui al grano, si me tardé hablando, fueron 4 minutos, fue mucho. Y resulta que después habló el abogado de la defensa pública penal. Compañeros, cuando habló el abogado de la defensa pública penal y se echó un speech maravilloso para mí en ese momento, yo quería desaparecer en ese momento porque él dijo, habló bien bonito, pues al final... como los dos estaban sindicados por lo mismo y sí había evidencia suficiente que posiblemente ellos habían cometido ese delito, pues los dos fueron ligados a proceso penal, enviados a prisión preventiva porque la promoción es estímulo a la drogadicción, no goza de medida sustitutiva. Entonces se fueron. Resulta que las dos personas que fueron sindicadas, uno, el que yo defendí, le decía al otro, por lo menos el tuyo hizo la lucha, le decía, pero mi abogado, nada. Al final los dos se fueron presos. Pero comparto esta experiencia para decirles a ustedes que vayan a ese escalón, no tengan miedo. Aquí también es el momento oportuno para equivocarse, no hay problema, no pasa nada. Estamos dando la opinión y por supuesto analizándolo. Por ahí vamos, María García. Entonces, para los compañeros, para todos, efectivamente, si ustedes, por favor, compañeros, si ya tienen su código, yo no sé si ustedes, a mí me cuesta un poco en lo digital, no me acostumbro a leer documentos, bueno, sí los leo, pero me siento más seguro leyendo de forma física. Si ustedes ven el artículo 40, leen el artículo 49, dice pacto, al inicio es lo mismo que dice, lo mismo que el contrato colectivo, pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Y el 38 también entre uno o varios sindicatos, solo que aquí uno o varios, dice, también se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Para que vayamos interpretando los artículos, entre uno o varios trabajadores que se y uno o varios patronos, igual nos vamos al otro, y dice entre uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato de trabajadores se compromete bajo su responsabilidad a que alguno, aquí viene la diferencia, a que alguno o todos sus miembros en el contrato colectivo. Selvin, por favor. Gracias, Lick. Yo entiendo que el contrato de trabajo es un compromiso de ejecutar labores determinadas mediante una remuneración. Y en el pacto de reglamentar las condiciones en las que el trabajo debe prestarse, ¿verdad? Muy bien. Entonces, compañeros, ya vamos dando al punto. Licenciado. ¿Sí, Catherine? También se podría dar una diferencia que en el contrato se comprometen bajo su responsabilidad y en el pacto colectivo es bajo condiciones. Exactamente. Vean, pues, es correcto. Gracias, Catherine. Ahí vamos aterrizando. Muy bien, jóvenes. Así es. Fíjense que, si se dan cuenta y con las dos intervenciones de ustedes, solo una cuestión, les recomiendo a ustedes, yo interpreto y sé a qué se están refiriendo, pero si se empiezan a familiarizar en que cuando lo manifiesten, porque los dos dijeron el contrato, y sé que la mayoría va a decir contrato porque venimos mentalizados todavía con el contrato individual de trabajo. Entonces aquí digamos que el contrato colectivo, tal cosa, para que lo diferencien del contrato individual de trabajo. Es lo único nada más. Entonces, compañeros,
En el artículo 38 dice que alguno o todos sus miembros ejecuten labores determinadas. Entonces aquí se celebra un contrato colectivo de trabajo en donde todos los integrantes del sindicato o una parte del sindicato va a realizar determinadas actividades. Ese es un contrato colectivo que llevaron a cabo un sindicato de trabajadores con una empresa para que realicen actividades determinadas, porque son especiales. Por alguna razón en la empresa, como ya lo dijimos, hablamos de una empresa de prestación de servicios o venta de algo, pues hay muchos departamentos y en algún caso pues era necesario que se estaba realizando alguna tarea que tal vez era un poco delicada o riesgosa y las condiciones pues para el trabajador no eran muy buenas. Entonces es aquí donde activa el sindicato y dice, miren, lo que están haciendo ellos es muy riesgoso y lo que está pasando. Entonces se comprometen y buscan a las personas adecuadas, preparadas para celebrar para ejecutar ese trabajo. Entonces, el sindicato se compromete a que ciertos trabajadores van a ir a hacer ese trabajo porque es un trabajo especial, que no lo pueden hacer todos. Y por lo tanto, también el patrono va a mejorar el pago a esos trabajadores por ejecutar esas actividades en específico. Eso es la diferencia. Y nos vamos al pacto colectivo, que aquí, como lo dijo el compañero Selvin, uno o varios sindicatos son con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse. Aquí ya es en general, compañeros. Y vamos a la práctica. Alguien mencionó a Joviel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Joviel ha realizado pactos. Él no celebra contratos colectivos, él celebra pactos colectivos de trabajo. ¿Por qué razón? Porque él está tratando de verificar que las condiciones en que el trabajo deba prestarse sean mejores y mejoren cada día para todos los integrantes del sindicato. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que vienen ellos y dicen, bueno, ya subió la canasta básica, vamos con el respeto de algunos catedráticos docentes aquí de primaria. Yo también soy docente de primaria, pero no ejercí. Poco tiempo, no, me gusta, pero es mejor trabajar con jóvenes y ya con personas ya de criterio. Entonces, compañeros, con el respeto de muchos familiares que son docentes, pero ¿qué pasa? Celebran el pacto colectivo de trabajo mejorando las condiciones, dice, ¿ya? Con el objeto de más que todo reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse, pero por supuesto, reglamentar esas condiciones mejoradas, ¿verdad? Para el trabajador. Entonces, a través de los pactos, si hablamos de las instituciones del Estado, en varios pactos es donde han conseguido, por ejemplo, que cada servidor público el día de su cumpleaños, pues tiene derecho a no ir a trabajar, ¿ya? Eso es conseguido a través de los pactos colectivos de trabajo. Fíjense, compañeros, entonces, el pacto colectivo consigue reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse, que no quede de palabra, porque a veces se mejoran las condiciones, pero si no se hace por escrito, puede violentar el acuerdo, el patrono, y no va a poder exigírsele el cumplimiento de esa mejora. Pero como está reglamentado, es prácticamente como el pacto colectivo, compañeros, viene a ser una ley. Y más abajo, para terminar de comprender, dice, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, escuchen esto, tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego realicen en las empresas industriales o regiones que afecte. Este texto que les estoy leyendo ahorita está también en el Código de Trabajo, en el segundo párrafo. ¿Ya? Aquí con esto se amplía la diferencia, compañeros, pero me gusta que se pongan ahí a pensar para que no se desesperen de estarme escuchando. El pacto colectivo. ¿Sí, William? Licenciado, una también de las cosas que vendría a tener el pacto colectivo es también que es aprobado y más que todo
aprobado es como lo mismo que una ley que aprueba el Congreso, pero eso lo hace el Ministerio de Trabajo. Ajá. Ya Sí. que, así como donde yo trabajo posee un pacto colectivo, Ajá. y así como dice aquí en sus considerandos, que aquí se tiene a la vista para resolver la solución de homologación del segundo pacto colectivo de condiciones de trabajo, negociado y suscrito por el Sindicato de Trabajo del Embotellador Central y la empresa embotelladora Central Sociedad Anónima, que de conformidad con lo prescrito por el Código de Trabajo corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social el estudio del contenido normativo de los pactos colectivos de condiciones de trabajo para determinar si se ajustan a las leyes que les son aplicables. Excelente, gracias William. Muy bien, excelente. Miren, pues ya William tiene ahí un pacto colectivo en sus manos y eso es buenísimo, compañero. Es la forma de, como les digo, de irse familiarizando. Así es. El contrato colectivo, regreso, o escuchen, pongan atención porque las palabras parecen, o los términos. El contrato colectivo de trabajo que es celebrado entre sindicatos y empleadores, pero realizan ciertas cuestiones dentro de ellos mismos, como les expliqué, para realizar un trabajo en específico por delicado, por que se requieren por riesgoso o porque se requieren ciertos conocimientos y se necesita de ciertas personas. Entonces entra el sindicato ahí sí que a negociar para celebrar un contrato colectivo para ejecutar ese trabajo. Las condiciones, cómo se va a hacer ese trabajo. Ahora nos venimos al pacto colectivo. El pacto colectivo, entonces, sí es como ese conjunto de normas que regula o reglamenta esas condiciones de trabajo, ¿ya? Y, por supuesto, como lo dice el artículo 49, el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley. Miren esto, que no se les olvide, compañeros, que se les quede por siempre. Que el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional. Y a sus normas, porque como lo dijo William, es como las normas, dice él, solo que no muy bien atinado, no las crea el Congreso, pero sí tienen carácter de ley. Por eso se llama, tiene carácter, dice, de ley profesional, y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o contratos colectivos existentes, o que luego se realicen en las empresas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Que se celebra el contrato colectivo de trabajo si ya había, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, si ya había un contrato colectivo, pero el pacto mejora las condiciones, va a aplicar, va a absorber al contrato colectivo de trabajo, va a mandar siempre el pacto colectivo de condiciones de trabajo porque absorbe a los demás. Igual dice que si también se celebra o se realiza en empresas, industrias o regiones que afecten, siempre relacionadas a la misma empresa, van a tener que respetar el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Lo único, compañero, la única limitante del pacto colectivo de condiciones de trabajo es que no violente leyes constitucionales. Y de ahí se hace un pacto colectivo de condiciones de trabajo y, como lo dijo muy atinadamente William, tiene el carácter de ley profesional, porque aparte de ser celebrado entre el sindicato de trabajadores y el patrono, tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo a través del departamento correspondiente para realizar este pacto colectivo. Esa es la diferencia, compañeros. Entonces hoy creo que con esto queda mejor. Esto de ley, de carácter de ley profesional, está en el artículo 49. De esto, compañeros, de este pacto colectivo de condiciones de trabajo, precisamente, como podría decirse un proyecto de ley, lo envían al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quienes analizan el texto, el pacto, y sin pérdida de tiempo, dice, en caso que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de la ley.
Entonces, compañeros, tiene carácter de ley y es precisamente una ley. Les voy a mostrar, aquí tengo yo también de ejemplo un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahorita se los muestro para que ustedes, para los que, por ejemplo, miren, pues William está, como decimos en el buen chapín, en materia, está rayado porque él tiene, para la empresa donde labora, ya veo que hay un pacto colectivo, creo que él tiene ahí un ejemplar de su pacto, entonces él está empapado en eso. Y para los que no, pues ahí vamos a mostrar uno. Reglamento interior de trabajo. ¿Qué? Y ahora, ¿qué esto? ¿Qué es también con qué dirán ustedes con tanta cosa, verdad? Pero es parte de. Reglamento interior de trabajo, compañeros, es un conjunto de normas también elaborado por el patrono, de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deban sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo, y también tiene fundamento, está en el artículo 57 y ahí para adelante se desarrollan los demás artículos que hablan del reglamento. Y escuchen esto, reglamento interior de trabajo es solo para una empresa que lo hace. Es el conjunto de normas elaboradas por el patrono, repito, de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes, dice que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivos de la ejecución o prestación concreta del trabajo. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Para qué sirve el reglamento interno de trabajo, compañeros, si ya estamos de lo que estamos hablando? Dice el artículo, establece o reza el artículo 58. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. ¿Por qué, Paz? ¿Por qué debe hacerse esto, compañeros? ¿Y por qué está establecido en la ley laboral? Porque resulta que depende de 10 o más trabajadores, dependiendo qué clase de servicio preste la empresa, es necesario reglamentarlo y eso va a cambiar dependiendo de qué empresa sea. No va a ser el mismo reglamento interno de trabajo para los trabajadores de Walmart que para los trabajos de seguridad, que prestan servicios de seguridad privada, ¿ya? ¿Qué van a reglamentar ahí, compañeros? Por ejemplo, con la empresa de seguridad privada, reglamentar normas que, por ejemplo, establezcan que en qué momento las armas, cómo deben estar guardadas, cómo las deben de tener, en qué momento debe estar cargado el cartucho para disparar. Todas esas normas, compañeros, eso ya es parte de los reglamentos internos de trabajo. En las empresas que deben poner a la vista esa publicación de cuáles son las reglas internas de trabajo y que también deben ser, también tiene que mandarse a la Inspección de Trabajo General de Trabajo, debe anticiparse, dice, todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Deben enviar el proyecto a la Inspección General de Trabajo, ellos lo analizan, como les digo, dependiendo de cada empresa. Estoy hablando de la empresa de seguridad. Entonces, ¿qué pasa ahí, compañeros? Tienen que mantener, miren, esto lo establece la ley, pero ustedes saben que muchas de las empresas de seguridad privada no garantizan, no cumplen con estos requerimientos, pero ellos deben de tener su reglamento interno de trabajo. Y como les digo, poniendo de ejemplo la de seguridad, en estas el reglamento interno es, por ejemplo, una de ellas es las medidas de seguridad en cuanto a cómo portar las armas, dependiendo de los momentos en que estén. ¿Ya? Entonces, cómo deben tener las armas, por ejemplo, las armas cortas, por una escuadra, cómo deben cargarla y cómo debe estar el seguro, si debe estar en cámara, le llaman, el cartucho o el proyectil para disparar, de tener el seguro libre. Todas esas cuestiones se deben reglamentar a través del reglamento interno de trabajo. De igual manera, una empresa que presta servicio con maquinaria, por ejemplo, para sacar producto de las bodegas, tiene que haber un reglamento interno. Sobre todo, qué seguridad preventiva deben tener los trabajadores, cuál es en las medidas de seguridad preventiva, por ejemplo, que usen casco, determinado vestimenta, calzado, qué calzado deben usar, dependiendo del trabajo que presten. Por ejemplo, si trabajan con cuestiones inflamables, deben utilizar un uniforme adecuado que no sea inflamable.
Esas cosas son las que se van normando dependiendo del tipo de servicio que presta la empresa. Para eso sirve el Reglamento Interior de Trabajo, compañeros, y está establecido en el artículo 57 en adelante. Ahí pueden ver ustedes los artículos que desarrolla el Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, para eso es, compañeros, para los que tenían la duda, ¿para qué sirve el Reglamento Interno de Trabajo? Y ya vieron que cuando ustedes le den lectura, hay una cantidad mínima de trabajadores para cuando ya se vuelve obligatorio el Reglamento Interno de Trabajo. Y que también interviene la Inspección General de Trabajo en su aprobación. Entramos también a otra materia, compañeros, que es bien importante, los sindicatos. Ya hemos hablado de sindicatos y no hemos dicho qué es sindicato. Y sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes para todos. Eso es sindicatos, compañeros. Una definición sencilla de sindicato, repito, es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos. ¿Ya? Pero les mencioné que los patronos, por no sé por qué, pero está en el ley que ellos pueden asociarse como sindicatos, pero no lo hacen. Están asociados, pero tienen otra forma otros nombres, ¿verdad, compañeros? Que ya los hablamos en clase anterior. Y que constituye exclusivamente, su fin es el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes para todos. Y tiene fundamento legal, artículo 206 del Código de Trabajo. A través de un sindicato, compañeros, aparte de las mejoras laborales que hemos hablado, todo lo que ustedes ya se saben, salario, bonificación, aguinaldo, horas extras, vacaciones, por decir algo, todo eso ustedes se lo saben. Pero aparte de esto, los sindicatos buscan, a través de esos pactos colectivos, las mejoras, como por ejemplo, crean una casa como de ahorro dentro de los mismos sindicatos, pactado con la empresa, en donde hacen su ahorro los trabajadores, apoyo médico, lo pueden hacer porque están asociados, tienen derecho a un servicio médico dentro de la empresa, consiguen con la empresa que la empresa consiga un médico o una clínica médica que les dé un costo bajo para el servicio de odontología, por decir algo, es lo que a mí se me ocurre, que el patrono pueda pagarlo de un solo a la empresa, a la clínica que presta el servicio, y el patrono le empieza a hacer descuentos al trabajador. Servicios, compañeros, que puedan ir haciendo, y entonces, para eso es el sindicato, buscar el mejoramiento de intereses económicos y sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de sociales, resulta que hay empresas en donde hay escuelas o hay cursos para los hijos de los trabajadores. Solo pueden ir los hijos de los trabajadores, ¿ya? Para eso sirve. Gracias, Marvin. Dice apoyo al trabajador por muerte de un familiar. Sí, correcto, aunque para eso también hay también, exactamente. Todo eso, compañeros, para eso sirve los sindicatos. Si no, ¿para qué, verdad? ¿Para qué nos vamos a asociar como sindicato? Pues es para pelear con nuestros derechos y mejorar las condiciones laborales. Entonces, siempre colectivo, compañeros, colectivo. Mentalizados aquí, olvídense el contrato un poco individual de seguro de vida o de accidentes. Correcto, que pueda pagarlo, que el compromiso que haga con la empresa, y que tengan un contrato con una empresa de seguros. Entonces, compañeros, mentalizados en contrato colectivo. Olvidamos un poquito el contrato individual. Tal vez no lo olvidemos, sino háganlo a un lado porque no lo deben olvidar. Y aquí estamos, pasar el chip a colectivo. Y tenemos también los conflictos de carácter económico. Los conflictos colectivos de carácter económico. Y son todos aquellos conflictos que se producen por el desequilibrio, escuchen esto, de intereses colectivos económicos entre trabajadores y patronos, o en la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores. También se denominan conflictos económicos colectivos. Voy a repetir. Conflictos colectivos, siempre colectivo, vean esa palabrita, por eso la naturaleza del derecho colectivo de trabajo es colectivo. Los conflictos colectivos de carácter económico
son todos aquellos conflictos que se producen por el desequilibrio de intereses colectivos económicos entre trabajadores y patronos o la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores. Entonces aquí, compañeros, porque surge un desequilibrio y entonces ya los trabajadores pues no están conformes, ya es imposible seguir prestando el trabajo, prestando el servicio de esa manera, por lo tanto se vuelve un conflicto colectivo, no solo para un trabajador, para todos. Y entonces, ¿qué sucede, compañeros? Con el conflicto colectivo de carácter económico, se produce entonces la huelga y el paro, artículo 239 y 245 del Código de Trabajo. La huelga y el paro, compañeros. ¿Ya? Por aquí me voy a quedar para que no estén ya aburridos. Vamos a tomar en la primera clase, la siguiente clase, que como vamos a repetir otra vez el conflicto colectivo de carácter económico y vamos a hablar de la huelga y el paro. ¿Verdad, compañeros? Porque esto es algo sumamente importante en el derecho colectivo de trabajo. Huelga y paro, pero ya lo vamos a explicar mejor, ahorita no tenemos tiempo. Cuando yo vine a la ciudad de Guatemala, me dijo un patojo, haceme el paro, me decía, yo no sabía qué era eso en los términos de comunicación coloquial de la ciudad de Guate, compañeros. Entonces me decían, haceme el paro, chavo, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo no sabía qué era eso, ¿verdad? Haceme el paro, me dijo, dame una vara. Y para mí una vara, pues es un pedazo de palo para pegarle al ganado. Entonces yo no sabía, sale por este término que está en el Código de Trabajo, ¿verdad, compañeros? Que tiene otro sentido aquí, ¿verdad? Aparte de lo que se oye comúnmente en la calle, pero yo viniendo a Guate no sabía qué era eso cuando me decían que le hiciera el paro a alguien. Entonces, compañeros, vamos a terminar. Solo quiero mostrarles, no sé si alcanzan a leer ahí. ¿Alcanzan a leer ahí, compañeros? Estoy activando cámara para que vean. No, licenciado. ¿Está lejos o? Es pacto colectivo, creo que dice, licenciado. Permítanme, lo voy a acercar. Ahí estoy. Ahí está. ¿Cómo se llama? Ajá. Ahí sí, licenciado. Muy bien. Si se dan cuenta, para que tengan una idea, este es el pacto colectivo de condiciones de trabajo del sindicato. Vean los sellos ahí, pueden ver los sellos, se puede leer, es legible. Voy a poner uno primero, Sonsec. Ajá, ONSEC. Entonces, compañeros, este es un pacto colectivo de condiciones de trabajo y que dice que tiene carácter de ley profesional. Este fue realizado entre el sindicato de trabajadores de la ONSEC. ¿Y qué es la ONSEC, compañero? No lo voy a preguntar, que ya no tenemos tiempo. La ONSEC es la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esta oficina, compañeros, escuchen cómo se llama, Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Y qué pasa? Que todos los empleados del Estado, para realizar sus relaciones laborales, jubilaciones, todos sus asuntos que tengan que ver, tienen que ir a la ONSEC, aunque está sucediendo algo muy especial. Por ejemplo, las municipalidades tenían que venir a la ONSEC. Ahora ellos también tienen su servicio, ahora tienen la oficina del servicio municipal, y así varias instituciones ya tienen su oficina del servicio de trabajadores. Pero la general es esto. Entonces, vamos a ver. ¿Alcanzan? Vamos a ver cómo pongo esto. ¿Pueden leer ahí, compañeros? ¿Es legible? Sí, licenciado. Sí. Entonces, si ustedes van viendo, ahí está, como dijo el compañero Oscar, creo, William, no me recuerdo quién, pero alguien que habló de que él tiene acceso a un pacto colectivo de la empresa para donde labora. Entonces, compañeros, como pueden ver, esta es una ley de carácter profesional y aquí está desarrollado todo lo que a lo que pactaron entre el sindicato, y dice directiva, al final, directiva sindical de trabajadores
de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSEC, aunque aquí dice SONSEC, porque, bueno, perdón, lo que pasa es de que la oficina como tal es la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Por qué dice SONSEC? Porque es el sindicato de trabajadores de la Oficina Nacional del Servicio Civil, SONSEC, ¿ya? Entonces está su comité ejecutivo, consejo consultivo y todas las personas que firmaron el pacto. Están los representantes del sindicato, los suplentes, y por último podemos ver que dice director de la ONSEC, quiere decir que ahí está el director de la ONSEC, está el representante de la oficina, el representante del Estado, podríamos decir, de la oficina como patrono de la ONSEC, representante del Estado, director de la ONSEC y patrono de los trabajadores, ¿verdad? Bueno, el patrono es el Estado. Y quien representa ahí como director es esa persona, ahí está la firma de él, en donde pactaron ciertas condiciones de trabajo. Entonces, compañeros, es un ejemplo, creo que con el ejemplo es que es mejor aclarar las dudas. Para terminar, compañeros, yo siempre les he hablado de un personaje que se llama licenciado Mario López Larrabe. Entonces voy a pedirles que por favor consigan este texto. Eso sí lo necesito que lo tengan todo. El que lo tiene, pues no hay ningún problema. ¿Alcanzan a leer? Muy bien, compañeros. Entonces, de hecho, voy a tomar una foto y le voy a pedir a Cristian que se las envíe. Necesito que compren este texto, compañeros. Que lo consigan, bueno, no que lo compren, si lo pueden conseguir donado o descargarlo si ya está digital, consíganlo. Dice Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, ¿ya? De este personaje les comenté que parte del Código de Trabajo, yo había dicho que el Código de Trabajo era su tesis, pero viendo, la verdad que sí apoyó para el Código de Trabajo, pero la esencia de lo que él aportó en el Código de Trabajo es la parte procesal laboral. Es la tesis de este gran personaje. Entonces, compañeros, por favor, todos a conseguir este texto y a empezar a la lectura, que parte del examen va a venir de este texto. No de todo, pero sí algunas buenas páginas de este texto lo van a tener ustedes. Entonces, con esto ustedes se van a familiarizar de cómo empezó a funcionar el derecho, cómo empezó y cómo funciona y qué tenemos ahora del movimiento del derecho colectivo laboral y sobre todo, en especial, los sindicatos en Guatemala. Entonces, compañeros, por favor, este es uno de los primeros textos que vamos a utilizar y a darle lectura, por favor. Y nos miramos, ¿todavía tenemos clase antes del primer examen parcial? Sí, licenciado, 2 clases aún. 2 clases, va. Excelente, entonces estamos, compañeros, pasen feliz noche y seguimos trabajando el día jueves si Dios lo permite. Pasen feliz noche todos. Feliz noche, licenciado.